tu siervo escucha. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Envía tu Espíritu, Señor, serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, hermanos, muy buenos días para todos. Ha salido el sol en Murcia. Bueno, muy bien. Pues un motivo de alegría y de gozo para iniciar con esa ilusión y esa expectativa este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo para trabajar intensamente nuestro corazón. Es un tiempo, ¿no?, que desde el miércoles de ceniza que hemos celebrado, ¿no?, esta semana, pues nos hace una invitación muy concreta, y es volver a Dios, que es lo que significa la palabra conversión. Volver hacia Dios, encaminar nuestros pasos hacia la escucha de la palabra, hacia un Dios que quiere renovar su alianza con nosotros, a un Dios que quiere que de algún modo nosotros podamos darle plenitud a esa vocación a la que todos somos llamados, nuestra vocación cristiana, por la renovación de nuestras promesas bautismales en la celebración de la Pascua, un Dios que se muestra misericordioso y compasivo con su pueblo, que le tiende la mano para que el pueblo, ¿no?, a través de ese ejercicio de penitencia, de arrepentimiento sincero, pueda disponer el corazón para que Dios le ofrezca todas las bendiciones que quiere derramar en nosotros a lo largo de este tiempo fuerte, ¿no?, que es lo que representa el color morado en la liturgia de la Iglesia. Siempre es un tiempo de trabajo intenso, de purificación, ¿de acuerdo? Porque es necesaria la purificación en el corazón del hombre, ¿de acuerdo? Porque es importante reconducir una tendencia que está muy presente en nosotros, que nos lleva a ser un poquitico como cómodos, como muy flojos, muy terráqueos, ¿no?, para que me entendáis, ¿no?, como muy superficiales. El Señor quiere de algún modo ayudarnos para que nos podamos sostener en algo quizás que nos dé mayor fuerza y mayor vigor a nivel espiritual, teniendo en cuenta que lo espiritual es fundamental en la vida del hombre, ¿de acuerdo? ¿Queréis ser blandengues? Pero yo esperaba una respuesta así muy contundente. ¿No queréis ser blandengues? Es que ya de por sí lo somos, ¿no? En actitud, en disposición. Hay algo importante cuando se dan los tiempos fuertes en la Iglesia. Hay que poner determinación. Hay que poner determinación. El Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Hay que ponerse en camino, ¿de acuerdo?
Esto se conoce normalmente, la cuaresma se conoce como el desierto cuaresmal. Hay que entrar al desierto. De hecho, hoy vamos a hablar sobre este tema, es lo que nos sugiere la palabra de Dios con este evangelio que hemos escuchado de Cristo del desierto y las tentaciones. ¿De acuerdo? Entonces hay que encaminarnos. Fijaos que hoy el Espíritu Santo nos dice, la palabra de Dios, llevó a Jesús al desierto, ¿no? Fue el Espíritu Santo, es el trabajo que Dios realiza en nosotros. Es necesario que entendamos que nuestra vida es desierto y que estamos en un combate espiritual permanente. Pero al mismo tiempo la palabra de Dios hoy nos dará algunas herramientas para que sepamos sobrevivir en ese desierto y alcanzar la meta a la que el Señor nos llama a todos. ¿De acuerdo? Así que ánimo en esa tarea, pero hay que poner disposición. ¿De acuerdo? Disposición. Hay que dejarnos conducir por el Señor hacia la prueba, porque la prueba, dice la palabra de Dios, trae consigo un fruto para todos y cada uno de nosotros: la tenacidad. La tenacidad. Es una lógica de la vida en sí. Todo lo que en la vida tiende de alguna manera por su propia naturaleza a tener mayor resistencia, a tener mayor vigor, necesitamos de alguna manera trabajarlo. ¿Sabéis qué es la forja? La forja normalmente se calienta el hierro a temperaturas altas y con una masa, con un martillo, tacatán, 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 tacatán. Y tacatán. Y mientras de alguna manera se va forjando, ¿qué le pasa a la pieza? Se va haciendo cada vez más resistente, menos blandengue, más resistente. Por eso es tan importante que entendamos la dimensión de la prueba y del combate. ¿Quieres una vida cómoda? Mira. Si me dicen de quedarme hoy domingo entre mis cobijitas calentito, ¿me explico? Y, en fin, ¿no? Y tener como poca exigencia, mejor. Pero cuando de algún modo no le permitimos a la vida plantearnos una exigencia, una dedicación y un trabajo, al final vamos a crecer inmaduros. Y cuando tengamos que enfrentar las situaciones exigentes de la vida, no vamos a tener herramientas para poder solventar las muchas papeletas que se hacen presentes, ¿no?, en lo que llamamos existencia. Entonces necesitamos trabajar. El trabajo es fundamental, el trabajo interior. ¿De acuerdo? Así que cuidado con la ley esa del mínimo esfuerzo. ¿De acuerdo? De ir a mínimos, porque lo mínimo siempre nos hace ser pusilánimes, siempre nos hace ser de alguna manera tibios. Y creo que una de las cosas fundamentales a la que nos llama el Señor es a tener quizás más determinación y más vigor, ¿no? Ser conscientes de a lo que somos llamados y cómo tenemos que fortalecer nuestros corazones. Ese es el gran primer argumento del día de hoy. Las tentaciones son necesarias en la vida, ¿de acuerdo? Son necesarias, ¿de acuerdo? Menos mal, no, pero para resistirlas, ¿no? Evidentemente, para trabajar, para decir, ay, qué bien que me vengan las... No, para trabajar el corazón, para que puedas, ¿no?, en algún momento dar respuesta de fidelidad y compromiso ante la vida. Pero solo se puede dar eso si estamos puestos a prueba. Así que no tenemos que rehuir esa responsabilidad y ese compromiso con la vida, ¿de acuerdo? Aunque muchas veces, ¿no?, esa parte más débil en nosotros nos tienda a acomodar y ahí... hay que de algún modo ser más constantes y perseverantes en ello, ¿de acuerdo? Porque si no hacemos de nuestra sociedad una sociedad de virucha. ¿Me explico? Enclenque, ¿no? Que ante los problemas no tenemos forma de encontrar soluciones, porque no tenemos fortalecido el corazón, ¿de acuerdo? Entonces, dejaos llevar por el Espíritu al desierto, ¿de acuerdo? Dejaos ya para realizar este trabajo cuaresmal. Y creo que de algún modo podremos sacar un gran fruto después de estos 40 días, ¿de acuerdo? Así que ánimo en esa tarea, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos con las lecturas del día de hoy. ¡Wow! Un primer domingo estupendísimo para empezar la cuaresma, ¿no?
el domingo de las tentaciones. En los 3 ciclos, sabéis que los domingos manejamos 3 ciclos litúrgicos, en los 3 ciclos litúrgicos este primer domingo se lo dejamos a las tentaciones del Señor en el desierto. Fundamental, porque también nosotros empezamos nuestro desierto cuaresmal, ¿vale? Muy bien, para ello vamos a empezar a situarnos. ¿Dónde se sitúa el Evangelio hoy? En el desierto, ¿de acuerdo? ¿Qué peculiaridades hay en la consideración del desierto? Pues el desierto, de algún modo, para nosotros es un lugar, primero de todo, de paso, ¿no? De paso. Tú cuando vas por el desierto no dices, me voy a quedar aquí. No. No, tienes que ir. O sea, porque el desierto es inhóspito, ¿no? Es inclemente, no es agradable, ¿de acuerdo? No es agradable. El desierto es un lugar que nos pone a prueba. Que nos pone a prueba. ¿Vale? Es un lugar donde tú, de alguna manera, al estar de paso, si tú vas de paso, te puedes aferrar a algo, te puedes apoltronar, te puedes relajar, te puedes dormir. No. En el desierto tienes que estar atento, porque en el desierto hay peligros, hay dificultades. ¿De acuerdo? Es el lugar de la prueba. Y como no te puedes aferrar a nada, ¿no? Pues no te puedes aferrar no, aférrate a la arena. Se te va entre los dedos. No te puedes aferrar a nada. En el desierto solo hay una dimensión que de alguna manera, ¿no?, empieza a ser importante para el hombre que camina. El cielo. Sobre todo y especialmente cuando consideramos, a la luz de la experiencia de la fe, que en ese desierto, de algún modo, la única garantía de supervivencia es que, de algún modo, tú sabes y entiendes que el que va delante de ti es el Señor. Por eso tu mirada, ¿hacia dónde se dirige? Hacia el cielo. Todo el resto del horizonte es un horizonte totalmente caduco. El cielo es lo que de algún modo te da a ti, ¿no?, el dimensionamiento claro de hacia dónde tienes que conducir tus pasos, porque es lo que te sostiene, a fin de cuentas. ¿De acuerdo? Es el lugar donde el Señor ha querido manifestar su alianza. Cuando el Señor llama al pueblo de Egipto, lo llama al desierto para sellar con el pueblo de Israel, en el monte Sinaí, la antigua alianza. Es el lugar del encuentro con Dios. Claro, si no podemos aferrarnos a nada de lo que hay en el desierto, al final tu confianza tiene que estar puesta en Dios. ¿De acuerdo? Y eso se plantea para nosotros como una exigencia. No es una tarea fácil. ¿De acuerdo? No es una tarea fácil. Entonces, esto que estamos hablando, vamos a intentar reproducirlo en la primera lectura que hemos escuchado en el día de hoy del libro del Deuteronomio. Es un discurso de Moisés donde le pide algo al pueblo. ¿De acuerdo? Le pide al pueblo que cuando entre en la tierra prometida, que están a punto de entrar en la tierra prometida, cuando se escriben estos textos, estos discursos de Moisés, ya sabéis que Moisés no entra a la tierra prometida, muere en el monte Nebo contemplando, ¿no?, la tierra de la promesa. ¿De acuerdo? Entonces hace estos discursos y le dice al pueblo que cuando lleguen a la tierra prometida, recojan los primeros frutos de la tierra y presenten las primicias al Señor, como quien dice, ¿no?, le vamos a dar gracias al Señor por habernos permitido, ¿no?, alcanzar esta meta, la meta definitiva, ¿no?, que era la tierra de la promesa. Vais a recordar todo lo que el Señor hizo con vosotros. ¿De acuerdo? Cómo de alguna manera, ¿no?, el pueblo, ¿no?, había sido constituido, ¿no?, a través de la fe de los patriarcas, de cómo habían llegado a Egipto, ¿de acuerdo? Y cómo en Egipto, ¿no?, pues los egipcios los esclavizaron, ellos clamaron a Dios en medio de su esclavitud, en medio de su sufrimiento, y Dios respondió, suscitando a Moisés, que los sacó, ¿no?, de Egipto, pasando, ¿no?, a pie enjuto, ¿no?, por el Mar Rojo, alcanzando la victoria, ¿no?, sobre el ejército de los egipcios. ¿Se recordáis, no?, esta escena del Antiguo Testamento, ¿no? Pues eso, ¿no?, los pobres egipcios que se ahogaron en el mar, ¿no? En fin, estas cosas, ¿no? Y como dice la palabra, con mano fuerte y con brazo poderoso, el Señor condujo a su pueblo hasta el Sinaí para sellar su alianza con su pueblo. El desierto fue el lugar del encuentro con Dios, de la experiencia de Dios. Una experiencia que fue una experiencia de enorme purificación para el pueblo. ¿De acuerdo? Hasta que finalmente, ¿no?, lograron, ¿no?, perseverar en el desierto después de
Cuaresma significa 40. Cuadragésima son 40, ¿de acuerdo? O sea, cuaresma significa 40. 40 años el pueblo en el desierto para poder alcanzar en definitiva el cumplimiento de esa promesa. ¿Y cómo le fue al pueblo allí, en el desierto? El pueblo fue, no sé cómo decirlo de la mejor manera, domesticado. O sea, en el sentido, estaba asalvajado, ¿no? O sea, el pueblo tenía muchas resistencias en su corazón. Cuando llegaron al desierto, al poco tiempo de llegar al desierto, ya estaban extrañando lo que habían dejado atrás en Egipto. Es curioso. Eran esclavos en Egipto y sin embargo, en el desierto no tenían nada más que lo que Dios en algún momento les proveía. Dios en algún momento les dijo al pueblo: voy a ser la garantía de vuestra supervivencia en el desierto. Os voy a dar solo lo que necesitáis. ¿Me explico? Solo lo que necesitáis para poder sobrevivir en el desierto. ¿De acuerdo? Pero el pueblo anhelaba todo lo que había dejado atrás, toda su comodidad, entre comillas, todo lo que comían, entre comillas, ¿no? Todo lo que de alguna manera les satisfacía, entre comillas, en Egipto. ¿De acuerdo? Porque a pesar de que eran esclavos en Egipto, aparentemente en ese momento se sentían más cómodos, ¿no? Sentían mucha más comodidad en esa esclavitud que en el hecho de vivir en el desierto sometidos de alguna manera a un solo planteamiento, a escuchar a Dios y seguir el camino que el Señor les planteaba. ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué Dios los pone a prueba? Para que el pueblo en algún determinado momento fuera consciente que no podía poner su confianza más que en Dios. ¿De acuerdo? ¿Y el pueblo fue dócil y obediente? No. El pueblo era duro de cabeza, no cedía y de alguna vez continuamente murmuraban contra Dios. ¡Tenemos hambre, que tenemos hambre! No sé, eso pasa aquí como a las 12, ¿no? ¿Qué hora es? ¡Tenemos hambre! Y el Señor de alguna manera, ¿no? Pues, ¿para qué nos sacaste? Nos hubieras dejado en Egipto. Bueno, no os preocupéis, yo os voy a dar, primero les dio codornices para que satisfacieran, ¿no?, su hambre, y después les dijo, os voy a alimentar en el desierto, y les dio el maná. El maná. Pero el maná no era algo para satisfacer su... ¿Me explico? No les dio un menú de chuletón ni de paella, no, maná. Algo que incluso parecía como muy simple, y el pueblo tuvo que aprender en algún momento a no anhelar lo que es gustoso para anhelar realmente lo que era importante en ese momento, ¿no?, que era la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Para obedecer y cumplir su voluntad. Renegó del Señor, no tenemos agua, no. La roca del desierto, les dio agua en el desierto, llamó al sitio Masai Meribá, que significa resistencia y dureza de corazón. ¿De acuerdo? Cuando Moisés fue al Sinaí, se demoraba, porque pasó allí, ¿no? Pues en el Sinaí pasó 40 días, ¿no?, mientras el Señor le daba la ley, pues el pueblo se desesperó, se impacientó y buscaron a otro Dios y hicieron un becerro de oro. Porque hemos mejorado mucho en la paciencia, ¿no? ¿O no? No. ¿De acuerdo? Hasta que de alguna manera, durante 40... ¿Sabéis cuánto tiempo se requiere? ¿Cuánto tiempo se requiere para ir al Sinaí, ¿no? Y desde el Sinaí ir a la tierra prometida, saliendo de Egipto, llevando ancianos, niños, etcétera, etcétera. ¿Sabes cuánto tiempo se requiere? Hemos calculado más o menos que unos 3 meses. A paso lentísimo, teniendo en cuenta que vayan ancianos, por decir mucho, 3 meses. ¿Y estuvieron cuánto? 40 años en el desierto. Menuda purificación, menuda prueba de paciencia y de pulimento interior, para que aprendieran a abandonarse y a confiar en su Dios. Ya que al Señor le costó lo suyo, para que el pueblo finalmente cediera y se dejara conducir por el pueblo, que desde el principio Dios había querido ser para ellos columna de fuego en la noche y sombra, ¿no?, en el día, para que ellos tuvieran la certeza de que Dios
iba con ellos, de que no se tenían que preocupar, que mientras Dios estuviera con ellos, cualquier peligro, cualquier dificultad, Dios saldría por delante. Pero lo tuvieron que pulir para ser partícipes de la promesa de la tierra. ¿De acuerdo? ¿Somos diferentes del pueblo? No. ¿Cuál es nuestra esclavitud? ¿Cuál es nuestro Egipto? Pues nuestra debilidad, nuestro pecado. ¿Qué es el desierto para nosotros? La vida en la que de algún modo, recuerdo una vez en una reflexión, en una homilía que estaba haciendo en un convento de monjas, ¿de acuerdo? Entonces les estaba hablando de esto y les llego a esta conclusión, porque hermanas, la vida es dura. Y por ahí una hermana atrás dijo, ¿y dura? O sea, ¿y dura? O sea, como, que es dura y dura, ¿no? La vida es un desierto y en este desierto estamos de paso. Y estamos sometidos también, como consecuencia de nuestra debilidad, estamos sometidos a muchísimas pruebas y a muchísimas dificultades. Estamos sometidos a la tentación. La vida es inhóspita, inclemente muchas veces, es exigente y no podemos procurar una vida distinta de la que hay. ¿De acuerdo? Es la que tenemos y es la que tenemos que asumir. Para nadie la vida es fácil. Porque la vida plantea esa exigencia precisamente por la necesidad que tenemos, ¿no?, de trabajarnos para madurar y para acrecentar todo lo que necesitamos para desarrollarnos plenamente como personas. Una vida fácil, de hecho, quien se plantea la vida fácil, no solamente se va a encontrar con que es una quimera, ¿no?, que es una ilusión, sino que al mismo tiempo se va a dar cuenta que por facilitarse tanto las cosas en la vida, al final terminamos por ser muy pusilánimes. Las exigencias de la vida están. Por tanto, entender la vida como un desierto es fundamental. ¿De acuerdo? El Señor quiere realizar su alianza con nosotros. Sí. Quiere renovar continuamente su alianza como lo hizo en el monte Sinaí con el pueblo. Y nos ofrece... ¿Por qué el Señor quiso realizar la alianza con el pueblo? Porque quiso ofrecerle al pueblo las herramientas para poder llegar a la tierra prometida. Les ofreció la ley, su palabra. ¿De acuerdo? Ahora hablaremos un poco de cómo poder llegar realmente a pertrecharnos de esas herramientas, cómo favorecer nuestro camino con lo que el Señor nos ofrece, porque con tus propias fuerzas tú no puedes sobrevivir en el desierto. Y finalmente, ¿hacia dónde se conduce la vida del hombre? ¿Cuál es nuestra tierra prometida? ¿Israel? No. Además, como está la situación, pues tampoco. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? La vida eterna, el cielo, el paraíso, la promesa de Dios que nos ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, ¿de acuerdo? Que seremos partícipes de la gloria y de la inmortalidad. Esa es nuestra tierra y para llegar ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que pulirnos. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar en Dios. No somos diferentes del pueblo de Israel, porque en nosotros también se dan las resistencias, las luchas, las pugnas, todas las pruebas, ¿no?, que muchas veces nos hacen sucumbir y que impiden que de algún modo podamos ajustarnos realmente a ese querer de Dios y conducir nuestros pasos por el camino que Él nos señala. Pero el Señor tiene paciencia. Por eso la vida se extiende, porque el Señor tiene paciencia con nosotros e intenta de muchas maneras hacer resonar su palabra en nuestro corazón. Así que, pues, esa primera lectura perfectamente no la podemos leer nosotros. Cuando de alguna manera tú alcances, ¿no?, la meta definitiva, mirarás hacia atrás y dirás, gracias, Señor. Gracias por todo lo que has trabajado en mi vida. Gracias por todo lo que he tenido que pulir y purificar. Gracias por la vecina pesada. Gracias por el jefe injusto. Gracias por esta enfermedad. Gracias por todo lo que en algún momento nos ha sometido a prueba. Porque gracias a ello es que hemos podido entender y comprender la magnitud, ¿no?, de lo que significa nuestra vida. ¿De acuerdo? Que es lo que le pedía fundamentalmente, pues, y que es algo que también nos puede ayudar para el hoy, para lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Para que eso no nos genere como una especie de inquietud o desasosiego o desesperanza. ¿Estás pasando una prueba? Vas bien.
Como los aviones, ¿no? Vamos por el camino que tenemos que... No te preocupes que las pruebas son necesarias en la vida. ¿De acuerdo? Voy a ir ahora al Evangelio, pasando de la primera lectura al Evangelio, para meditar un poco lo de este Evangelio, las tentaciones de Cristo. Cierto. Las tentaciones de Cristo en el desierto, ¿de acuerdo? Ya os he dicho que este Evangelio empieza, Jesucristo sale del bautismo en el Jordán, ¿no? Que es cuando se manifiesta allí, cuando estaba Juan el Bautista. También es importante, ¿no? esta apreciación del Jordán, porque en el Jordán aparecía eso que llamamos nosotros el bautismo para la conversión de los pecados, ¿no? Lo que hacía la gente en el Jordán es lo que hemos hecho el miércoles de ceniza, ¿de acuerdo? La gente al Jordán iba con la sensación, con la conciencia de que eran frágiles, débiles y pecadores, ¿de acuerdo? Pidiendo al Señor que manifestara su misericordia y su compasión. Es lo que hemos empezado en Cuaresma. Hemos hecho ese gesto, no el gesto bautismal de Juan en el Jordán, sino lo hacemos con otro gesto que es el de la ceniza. Nos acercamos, nos ponen la ceniza y de esa manera comprendemos que somos frágiles, débiles y pecadores. Los perfectos no necesitan ir el miércoles de ceniza a misa. No son perfectos, pero el resto, los que somos débiles y frágiles, vamos el miércoles de ceniza para reconocer delante de Dios que tenemos necesidad de conversión. Así hemos empezado la Cuaresma. Jesús sale del Jordán y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, lo conduce al desierto. Por tanto, es voluntad del Padre que Jesús pase por las tentaciones. Sería un poco como, oye, pero Jesús, ¿por qué tiene que ser tentado? Sería como muy ostentoso pensar que el demonio pueda tentar al Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios ha asumido nuestra humanidad. Y como asume nuestra humanidad, tiene que enseñarnos a nosotros los hombres cómo combatir contra el demonio. Porque tenemos claro que nosotros no sabemos. Es como el que dice, a veces, ¿no? Cuando hablamos de vicios y de cosas que son esclavitudes para el corazón del hombre, estoy hablando con una persona y le digo, pero tú eres consciente de que esta debilidad te hace daño, y me dice, padre, yo lo controlo. Y yo me quedo mirando y le digo, pues te estás engañando a ti mismo, porque tú no controlas nada. A ti el demonio te da 3, 4 vueltas y más. O sea, no te engañes a ti mismo de que tú vas a controlar las situaciones, porque evidentemente eres más débil. El demonio es más fuerte que tú. El paradigma está en la historia de David y Goliat. ¿Quién era más fuerte? Goliat, toda la vida de Dios, era más fuerte que David. David era un pequeñajo. ¿Por qué ganó la batalla? Sí. Claro, un momento. Un momento. Goliat era más fuerte. Era un gigante, ¿no? Con su armadura, no sé. Y David era un pequeñajo que cuando le pusieron la armadura no era capaz ni de caminar. Pesaba mucho. Le pesaba la armadura, no podía caminar. Te le quitaron la armadura y se fue a pecho descubierto. Y en esa escena del valle de Elá, que es donde tiene el combate entre los filisteos y los israelitas, cuando se da este encuentro, le dice Goliat, me habéis traído a esta cosa, que la voy a coger en mis manos, le voy a arrancar el pecho, en fin, que es una cosa, os burláis de mí y tal. Y le dice David, mira, tú vienes con tu fuerza, pero yo vengo con la fuerza de Dios, y hoy el Señor pondrá tu cabeza en mis manos. La confianza que tiene David no es en sus propias fuerzas, es en la fuerza de Dios, que le va a ayudar a alcanzar una victoria que sería imposible. Cuando dijo Goliat, mandadme a un israelita que combata conmigo. Voluntarios. Nadie quería ir. ¿Quién se iba a enfrentar ante ese gigante? Entonces debemos ser sensatos. Tú no te puedes enfrentar al demonio, no lo retes. Es absurdo. ¿Me explico? Sí. No sé si me entiendes. O sea, es como yo me controlo. Sí, claro. No te vas a controlar tú. ¿No te has dado cuenta que no te controlas? Como no tengas el auxilio de la gracia y la fortaleza de Dios en tu corazón, vas a sucumbir. ¿De acuerdo? Es importante que lo tengamos claro. Nosotros somos débiles. Por eso necesitamos aprender a fortalecernos ante la lucha y el combate. El Espíritu lleva al desierto durante 40 días, otra vez. 40. Durante 40 días Jesús estuvo en el desierto. Hay una clave ya de por sí, ¿no?
¿Qué haría el Señor en el desierto durante estos 40 días? Oración, ayuno y limosna. Ayuno. Sobre todo oración y ayuno. Fue lo que hizo Jesús en el desierto. Nos deja una clave fundamental. ¿Quieres sobrevivir tú en el desierto? Desierto de la vida, evidentemente, para nosotros. Acuérdate lo que hizo Jesús durante estos 40 días. Estuvo orando, ayunando durante estos 40 días, encontrando de alguna manera la fortaleza en la acogida de la voluntad de Dios. Ese proceso de purificación que vivió el pueblo de Israel en el desierto, en el Éxodo, durante los 40 años, es como si Jesús hubiera querido decirle a la humanidad: nosotros también necesitamos ese proceso de purificación, pero vamos a pertrecharnos de unas herramientas para que se desarrolle esa confianza en Dios, para que abramos el corazón a su palabra. Entonces hay que hacer unas prácticas que van ligadas al fortalecimiento de nuestro corazón. Y esas son las prácticas que nos ofrece la Cuaresma para nuestro propio desierto. Oración, ayuno y añade la limosna. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Clave, ¿eh? Acordaos de eso. Si de esto no hay en nuestra vida, luego en el combate, ¿cómo vamos? Perdemos el combate. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto ayunas? ¿Cuánto das limosna? Hay que entenderlo, estos conceptos, ya los meditaremos a lo largo de toda esta Cuaresma, pero somos muy vagos espiritualmente, ¿no? Nuestra disposición, además, yo lo entiendo perfectamente. El Padre nos está regañando. No, yo os entiendo perfectamente, porque es una exigencia en sí, ¿de acuerdo? Sacar tiempo para la oración, sacar tiempo para el ayuno, sacar tiempo para la limosna, son cosas que nos cuestan, ¿no? Tenemos que ir casi que en dirección contraria a lo que nos apetece. Pero es necesario poner voluntad, porque sabemos que son las armas, las herramientas que tenemos para poder enfrentar lo que tenemos que enfrentar. ¿De acuerdo? Ya lo explicaré un poquito más cuando vayamos haciendo el ejercicio, ¿no?, de meditación de las tentaciones. Después de 40 días el Señor sintió hambre. ¿Me explico? Son hambre. Entonces, pues normal, claro, normal, ¿no? Y pues en cuanto a la humanidad, el ser humano experimenta necesidades. Aquí todos lo sabemos, todos tenemos necesidades. Entonces ahí el Señor experimentó necesidad. Entonces aparece el demonio, que sabe que como hay una necesidad, le dice, ¿no?, al Señor: tú, ¿no?, tienes hambre, quieres satisfacer esa necesidad, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿De acuerdo? Que no sería... Seguramente le diría, la piedra sería una buena piedra, ¿no? ¿Me entendéis? Y fijaos, lo curioso que plantea esta tentación. ¿Cuáles son nuestras necesidades? La comida, la bebida y todas aquellas cosas que van ligadas de algún modo, en cierto modo, a la satisfacción de cosas, ¿no?, que están presentes en nuestra naturaleza. ¿De acuerdo? En todas ellas nosotros encontramos una atracción. ¿Y por qué encontramos atracción? Por el gusto que producen en nosotros esas cosas. ¿De acuerdo? Una buena comida, no sé, o sea, una buena comida, no sé qué deciros a vosotros, un chuletón sería una buena comida, o sea, unas carrillitas, no sé, una buena... Empezamos a hablar de comida y todo, se nos hace agua a la boca de una vez, ¿no? Madre mía, ay, una comida, ¿no? Una buena bebida, que ahí con tu rebujitos, que se llama, ¿no?, el calimocho, y, una buena bebida, y tal, en fin, un vinico, ¿no?, de todo. Encontramos satisfacción. ¿Cómo nos sentimos normalmente cuando satisfacemos las cosas? Eso nos da ponderamiento, ¿no? ¿Me explico? O sea, ¡guau!, ¿no? Me lo merezco. Me lo merezco. ¿A que sí? Bueno, y tenemos muchas otras realidades donde encontramos grandes satisfacciones. ¿De acuerdo? Somos una sociedad bastante hedonista de por sí. Pensad, por ejemplo, en la sexualidad, ¿no?, que también tiene un marco de hedonismo bastante marcado hoy en día en nuestra sociedad.
Todo lo que en algún momento nos lleva, ¿no?, a plantearnos, ¿no?, las satisfacciones inmediatas, todo lo que nos da rápida satisfacción. Todo eso es muy atrayente. Todo es muy atrayente. Pero ¿es nuestra verdadera necesidad? Pues no. Ya llegó una edad que no. No solo por la edad. Es que con la edad... No. ¿Es nuestra verdadera necesidad? Entonces de repente Jesús nos aterriza hoy y tened cuidado en muchas de estas satisfacciones, que no se os vaya el corazón, porque muchas de estas satisfacciones al final son siempre efímeras, pasajeras en sí. Tú no puedes buscar la felicidad en el comer, no puedes buscar la felicidad, ¿no?, en el beber, no puedes buscar la felicidad, no, digamos, el fundamento de tu felicidad. Nos dan felicidad, pero no puedes buscar el fundamento de tu felicidad en ello, porque al final eso pasa. Eso pasa, al igual que la sexualidad. Es una realidad puntual, específica. Si tú lo que buscas es el placer sexual, en el placer sexual se te acaba de alguna manera tu búsqueda. Además, súper rápido. ¿Y me entendéis? Sí. O en cualquier otra cosa que en algún momento, en lo que de algún modo busquemos de alguna manera satisfacernos. Nos satisface y ya. Chimpún, dicen aquí, ¿no? Se acabó. ¿Cuál es la verdadera necesidad? Si muchas veces nos quedamos replegados en ello, en la búsqueda de esa... Claro, como nuestro corazón busca una felicidad más permanente, al final de algún modo lo que vamos a hacer es a buscarlo de manera desenfrenada y desordenada. Si mi felicidad está en el comer, entonces ¿qué hago yo? Nos pasa lo de los romanos al final, ¿no? Que tenían que vomitar para seguir comiendo, para seguir gozando los placeres de la comida. Y eso es aberrante para nosotros. Al igual que el beber, ¿nos conformamos con uno? No, con dos, tatico. Y tiquitín, y tiquitín, y tiquitín, y tiquitín, y tiquitín, y tiquitín, y tiquitín. Y no tenemos un control de esa realidad. ¿Me explico? Al igual que vivimos en una vivencia completamente desordenada de la sexualidad humana en sí. Porque el placer ha cobrado el protagonismo. ¿Me explico? Ya no se entiende dentro de un plan, dentro de un proyecto, del proyecto de Dios, sino se entiende como la mera... Nos estamos instrumentalizando continuamente los unos a los otros para encontrar placer. Y ya está. Fin de la película. Y eso realmente trasciende en el corazón del hombre. El Señor dice, no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre, dice un evangelio paralelo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Buscas tu verdadera necesidad? ¿O sigues replegado, ¿no? Sigues replegado intentando buscar asidero en el desierto? Queriendo que tu seguridad dependa de cosas que se van a diluir y que no van a ofrecerte lo que tú necesitas. Lo que le va a dar orden a nuestra vida en medio de esa búsqueda desordenada de placer es precisamente que nuestro corazón apunte a donde tiene que apuntar. Y para eso nos ayuda el tomar conciencia del dimensionamiento de esta prueba. Porque nosotros nos dejamos atrapar muy fácilmente por el hedonismo y la búsqueda de placer. ¿De acuerdo? Entonces, la oración, el ayuno y la limosna permiten que eso se equilibre en nosotros. Porque nos permite un dimensionamiento mucho más amplio y le podemos dar a cada cosa su lugar, su momento y su orden. De lo contrario, eso se desordena en nosotros y nos vuelve esclavos. ¿Lo entendéis? Sí, perfectamente. Pero es que atrae. Yo, claro, porque el demonio siempre nos presenta. ¿Qué crees? ¿Que el demonio te va a decir, mira, esto es pecado? No, el demonio es que te va a decir. Lo que pasa es que me acuerdo de una homilía de un padre, un sacerdote que le decía al pueblo de Dios, yo estaba en esa celebración, y el sacerdote les dijo, ¿el pecado es bueno o malo? Y todos, es malo, os mentís, todos sabéis que es bueno. O sea, todo lo que, sí, es verdad, todo lo que aparente, tú dentro de tu corazón, a veces dices, hombre, es lo más bueno que hay y es lo que Dios me quita. Parece que Dios te quita las cosas buenas de la vida. Pero hasta dónde nos autoengañamos a la hora de replegar nuestro corazón. Y es una de las grandes tentaciones que ya los griegos en su momento plantearon que era desastroso para el desarrollo de la vida del hombre. Si tú dejas que la búsqueda desordenada de placer rija tu vida,
te vas a condenar a la infelicidad. Entonces, todo lo que el Señor plantea en el desierto, trabájate esa realidad a través de lo que Él mismo, de cómo combate Él. No solo de pan vive el hombre. Hay necesidades más importantes para el corazón del hombre y muchas de ellas no son atrayentes. ¿Me explico? También me dicen un fin de semana. Oye, tenemos 2 planes este fin de semana. Son las últimas semanas de invierno, nos vamos a Sierra Nevada, digo, y nos vamos allí a esquiar, ¿no? Y tal, y chicos, ¿no? Y nos vamos allí y la pasamos, vamos, de lujo. Tal. Es más, en la noche hacemos un pequeño botelloncillo, me explico, la pasamos bien, ¿no? Van a ir unas cuantas amiguitas, algunas, ¿no? Y tú, todo eso, se te va iluminando la cara, ¿no? Diciendo, qué planazo. O vamos a la luz a misa. Con frío, con hambre. Me lo voy a pensar. No, no lo vas a pensar. Te vas para Sierra Nevada. Y corriendo. Porque es más satisfactorio. Pero es satisfactorio a corto plazo y produce un efecto de esclavitud a largo. Aquí vienes a sufrir, entre comillas, ¿no? Algo que no es tan satisfactorio, pero el Señor de algún modo promete que nuestra fidelidad y obediencia a lo que Él dispone como medio de gracia para nuestro crecimiento, a largo plazo produce un efecto positivo en nuestro corazón. ¿Cuántas enseñanzas no podemos sacar de esta tentación del desierto? Muchísimas. Tened cuidado, porque somos una sociedad hedonista. Somos hijos de esta generación todos. Así que hay que estar atentos, vigilantes, ¿de acuerdo? Porque siempre nos estamos buscando a nosotros mismos en esas satisfacciones, que son, repito, engañosas. ¿Os queda claro? Sí. Vamos a la segunda tentación, ¿de acuerdo? El demonio, que es astutísimo, pero no, a ver, no es muy creativo, pero es astuto en sí. Es muy listo. Nos dicen por ahí que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Algo así, ¿no? Es un poco lo que dice. Bueno, es muy astuto. Nos sabe llevar a su terreno y engañarnos. Y pretende llevar a Jesús a su terreno de esa manera. Le dice a Jesús, no, le muestra, no, lo lleva a un lugar alto desde el cual se ven todos los reinos del mundo, ¿no? Y le dice, mira, todo esto te lo quieres, todo esto te lo puedo dar. Todo esto te lo puedo dar. Que estamos hablando de los placeres de la vida, por Dios. Bueno, en fin. Le muestra todos los reinos de la tierra. Le dice, mira, todo esto es mío. Todo esto es mío. ¿Sabes? La palabra mío, ¿no? Yo cuando estaba leyendo el Evangelio me pareció que era Smígol del Señor de los Anillos, ¿no? Esto es mío, ¿no? Y te lo daré si me adoras. Si adoras, ¿no? Lo que desafortunadamente se convierte en el triste patrimonio del mundo, ¿de acuerdo? Que es donde el demonio hace alarde de ejercer como una especie de principado, ¿no? De realeza, ¿de acuerdo? Pero es un mundo caduco y es un engaño en sí, porque no te puedes aferrar a nada de lo que hay en ese mundo, ¿de acuerdo? Pero está la atracción. ¿Y cuál es la atracción? Todo esto te lo daré si lo quieres, si eres tuyo. ¿Qué es lo que aparece en nosotros? La ambición, el tener. ¿Cuántos en algún determinado momento piensan que por tener cosas van a ser más felices? La frase esa que yo he escuchado algunas veces. El dinero no da la felicidad, pero ayuda un montón. Tú mismo te estás engañando en ese mismo pensamiento. Te estás engañando. ¿Piensas que realmente las cosas materiales dan felicidad? Preguntémoselo a un faraón. No, tú vas a Egipto, ¿no? Pues vas a ver. ¿Y esto qué era? Ah, pues esto era la tumba de uno de los faraones. ¿Y por qué hay tantas cosas? Tantas momias, tantas... Claro, porque ellos estaban convencidos que a la otra vida uno se podía ir con todo lo que uno tenía.
Entonces, claro, cuando se moría el faraón lo enterraban con todo. Tú imagínate los siervos. Se tenían que enterrar con él. No sé si me entendéis, ¿no? O sea, y claro, ya lo sé. Tú imagínate que estaba sentado ahí esperando, ¿no? Pues le tocaba, porque aparentemente uno se iba al otro mundo con todas las posesiones que tenía. ¿Y de este mundo cómo nos vamos? Sin nada, venimos como venimos del mundo. Con todo lo que te aferras a las cosas, mira, te puedes enterrar con lo que quieras, que al final eso se va a quedar en este mundo. Tú no te vas a llevar nada de este mundo. Me entierro con la camiseta del Madrid. No pasa nada, se queda. Se queda. Dice Benito que las unas que van al cielo son las del Barça. En fin. Benito tampoco, ni las del Barça. No nos podemos llevar nada de este mundo. Entonces, ¿tiene sentido que en algún momento nosotros nos dejemos atrapar tanto por el ansia de tener cosas? Por la ambición, por la codicia, que corroe nuestro corazón. Es un arte esclavo. Pero es una tentación que está a tu acecho y que normalmente tienes en tu interior, porque somos personas ambiciosas y envidiosas. Envidiosas. Amigo, mira el coche en el que llegó esta. Pues digo, mira lo que lleva, ¿no? Mira, Pedro del Hierro. Digo, y yo con ¿cómo es que se llama? Yo con lo del primar. ¿Me explico? Nos corroe la envidia por lo que tienen los demás. ¿Me explico? Vemos las cosas, las vitrinas están hechas para la ambición. ¿Verdad? Para que te quedes ahí en algún momento pensando que si tienes eso vas a ser la persona más feliz de este mundo. Además los comerciales muestran eso. Sí. Toda la gente que tiene las cosas realmente es feliz en los comerciales, ¿no? Sí. ¿Me explico? O sea, nos venden la idea de que tener cosas nos hace más felices y nunca hemos sido más tristes que cuando hemos de alguna manera tenido una sociedad de tanto bienestar. Nos dan lecciones de vida muchas personas que sin tener mucho son felices con lo poco que tienen. Pero nos dejamos tentar y la ambición muchas veces nos roba la paz y hace que no disfrutes de lo que tienes. Estás pensando en lo que podrías tener y no disfrutas lo que tienes. Somos, pero porque nos dejamos arrastrar por esa tentación. Hemos hablado de la tentación del placer, ahora hablamos de la tentación del tener. Adórame, te dice el demonio, adórame. Y adora este mundo que es el que yo te ofrezco. ¿Para qué? ¿Qué vas a conseguir si te aferras a algo de este mundo? Si no te puedes llevar nada de este mundo. Es un engaño en sí. Y alguien te lo tiene que decir. No te engañes a ti mismo. ¿De acuerdo? Que es una tentación. ¿Cómo nos damos cuenta? Y ojo, ¿qué hace la limosna? Nos ayuda a ser desprendidos. Nos ayuda a ser desprendidos. En el sentido de aprender a darnos cuenta que lo contrario, precisamente, ¿no? Lo contrario a la codicia y la ambición, ¿qué es? La generosidad. El ser sensibles ante las necesidades del otro. El compartir lo que tenemos con quien tiene necesidad. Eso es lo que nos hace verdaderamente libres. Desprendernos es lo que nos hace libres. No pertrecharnos de más cosas. Mira, puedes tener un Carrefour en casa, que eso no te va a hacer más feliz. Os lo puedo asegurar. Así que otra apreciación que nos hace hoy este Evangelio de las tentaciones, ¿no? Y Jesucristo, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios, ¿de acuerdo? Porque el Señor lo que te promete es otra cosa. Te promete cielo, no te promete... Ese es el reino, el verdadero reino, donde dice la palabra de Dios, ¿no? Donde la colilla no... Los tesoros que la colilla no corroe, ni el ladrón se puede robar. Porque ¿dónde están? Están arraigados en lo profundo de tu corazón. Tercera tentación. Ya no podemos verlo, ¿no? O sea, el sentido de esta tentación, porque ni está la ciudad de David, ni está el pináculo del templo, porque evidentemente el templo está destruido. Imaginaos la explanada de Jerusalén, que se encuentra actualmente, con el templo de Jerusalén, que era esplendoroso. Lo que daba la ciudad de David, que sería como el sur de la ciudad, estaba la ciudad de David, que era la ciudad como donde estaban casi siempre pues los del templo, ¿no? Me explico, los ancianos, los sumos sacerdotes, tal. Súbete al pináculo del templo, era la parte más alta,
que existía en la construcción del templo, el lugar más alto, no sé si me entendéis, el lugar así como más, no sé, ¿a dónde lo llevaría uno? No sé, pues, para que os hagáis una idea, en un lugar altísimo así, y sobre todo, no, a la torre de la catedral, que sea un poco, será lo más alto del centro de Murcia, Sí. más o menos, ¿no? La torre de la catedral. Entonces le dice al Señor, lánzate ahí, y no os podéis imaginar al demonio utilizando como argumento para tentar la misma palabra de Dios. O sea que encima se sirve de la palabra de Dios para tentar a Jesús, porque dice la palabra que no permitirá al Señor que tropiece en tus pasos, que pondrá ángeles que te cuiden en tu camino. Entonces lánzate, que seguro que el Señor te ayudará. Claro, tú imaginas la situación de que yo le diga a cualquiera, no sé, Benito, ve y lánzate de la torre de la catedral porque el Señor te cuidará. Y si se lanza Benito, ¿no? Allá, y los ángeles del cielo los recogen en la Plaza Belluga, ¿me explico? Así, ¡buah! Todo el mundo, ¿qué diría? ¡Ah! ¡Benito! ¡Benito! Iván se vuelve el Barça. Bueno, no sé. O sea, ¿me explico? O sea, la grandeza, la gloria, ¿no? La majestuosidad, todo el mundo hubiera creído en él. Todo el mundo hubiera creído en él y lo hubieran exaltado como ¿qué? Como Mesías glorioso y poderoso. Los romanos a temblar y a salir corriendo. ¿No veis la grande? Pero ¿fue el camino que quiso escoger? Si precisamente el gran pecado que nos tiene atados, sobre todo en lo profundo, es la soberbia, la autosuficiencia, evidentemente el poder no nos ayuda. El afán de poder, el afán de gloria, el afán de protagonismo, el afán de ser los más importantes va contrastado con un mensaje donde Cristo nos invita a ser los últimos y los servidores de todos, donde el Señor viene a este mundo revestido de humildad y de pobreza, no de grandeza. Viene a plantearnos que la humildad es el camino para la redención de nuestro corazón. Pero nosotros seguimos de alguna manera atados al hecho de afirmarnos a nosotros mismos, porque grande es nuestro orgullo y sobre todo y especialmente nos sentimos muchas veces, ¿no?, como muy tentados a ser. No sé si me entendéis. Hoy en día tenemos que presentarnos con el trabajo que hacemos para darnos más. No sé si me entiendo, le damos más, ¿no? Le damos ahí como más importancia, ¿no? Necesitamos esa afirmación, pero esa afirmación nos hace esclavos fundamentalmente de lo que los demás puedan pensar de mí. De tener que competir los unos a los otros para ver quién es más importante. ¿Eso nos pasa? Esos delirios, ¿no?, de grandeza y de estar por encima y de ser lo más importante. ¿No nos pasa eso? ¿No tenéis esa tentación de, no, yo soy un alma humilde? ¿Qué diríamos nosotros? Otra tentación más. Las tres tentaciones que ya los griegos habían considerado que son de algún modo el patrimonio de la infelicidad del corazón del hombre. El afán de placer, el afán de tener y el afán de poder. Y ante esa provocación, ¿Cristo cómo responde? Planteando de algún modo, ¿no?, que lo que realmente le da sentido a la vida del hombre es abandonarse en Dios y aceptar de Dios, de algún modo, el camino que nos señala, que es un camino que tenemos que recorrer libres de todas estas esclavitudes. Es el camino del amor. Porque el amor no sobrevive ante la ambición y la codicia, el amor no sobrevive ante el orgullo y la prepotencia, el amor no sobrevive a la búsqueda desordenada de placeres. El amor es algo profundo, noble, que se sostiene de alguna manera en gracia, ¿de acuerdo? Dice ahí la palabra que el demonio no logró vencer a Jesús y se fue hasta otra ocasión. Que Jesús es la humanidad en sí, ¿no? Jesús representa la humanidad. ¿Cuál es otra ocasión? Pues las que tenemos continuamente en nuestra vida. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Pues voy a aprender de Jesús, ¿no?, cómo responder ante la provocación de estas tentaciones. ¿No sería lo más lógico? Por eso hoy, la segunda lectura que hemos escuchado de la carta de San Pablo a los Romanos
nos viene a plantear lo importante que es nuestra adhesión de corazón a Cristo. Si tú de algún modo crees con el corazón que Jesús es el Señor, si lo aceptas en tu corazón, serás salvo. Si tus labios proclaman que Jesucristo es el Señor, que es el que le da sentido a tu vida, que es el que te va a ayudar, el que está siempre contigo, alcanzarás la justificación. Porque quien tiene a Dios en su corazón, evidentemente al adquirir la fortaleza de Dios, aunque vengan las dificultades, aunque vengan las luchas, es capaz de superarlo. Y es capaz de responder ante esa provocación con lo que el Señor te da, con todo su amor. Con todo lo que el Evangelio representa para nosotros como respuesta ante la provocación del mal que siempre está al acecho de tu corazón. Tienes la herramienta, busca al Señor y no lo busques en plan accidental, no, llévalo ¿a dónde? Al corazón, llévalo dentro, acéptalo y acógelo, lo que Él te enseña, lo que Él te dice, acoge eso en su corazón. Es más, todavía aún más, da testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Proclámalo con tus labios. Que cuando ahora vamos a recitar la fe, ¿no? Ahora, lo hacemos todos los domingos. Entonces, claro, no nos creemos lo que decimos. Si confesamos que realmente es el Señor, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? ¿No deberíamos tener la misma confianza que tuvo David cuando enfrentó a Goliat? Pero David, ¿qué llevaba en su corazón? Al Señor. ¿Y qué proclamó con los labios? Al Señor, como su fuerza, y por eso logró la victoria frente al mal. Pero claro, nosotros de alguna manera que debemos, claro, os imagináis, ¿no? Esto es como, no sé, cuando tú practicas, ¿no?, lo que el Señor te invita a practicar en esta cuaresma, el ayuno, la oración, la limosna, y te pertrechas, ¿no?, de su gracia, claro, eso te fortalece, ¿no?, te creces, ¿no?, pero no para que te alabes a ti mismo, sino para que reconozcas, ¿no?, la grandeza y la fuerza de Dios en tu corazón. Cuando tienes que enfrentar el mal se arruga ante la presencia de Dios. ¿Me explico? Pero como te vayas tú solo, y menos si de alguna manera no nos fortalecemos interiormente, si tú de algún modo, repito, si en tu vida tu oración es muy paupérrima, muy pobre, si de algún modo siempre buscas tu propio interés, si no haces ningún acto de mortificación, si no aprendes a negarte a ti mismo, que es lo que confiere el ayuno, si de algún modo no te desprendes y eres generoso, que es lo que hace la limosna, entonces claro, tú te vas a enfrentar a alguien, ¿cómo es que se llama este español? Bueno, que no sé si tiene otro origen, pero que yo no sé, que ganó un campeonato de yo no sé qué, de luz, ¿Topuria es que se llama? Sí, ¿no? Bueno, o sea, ese tío tú lo ves, te explico, bueno, yo no le diría nada. Y parece que no, claro, tú imagínate que tú, no sé, le decimos, mira, no sé, qué ejemplo poner, ¿no? Pero, no sé, Sarita, ve y enfréntate a Topuria. Dice que no. O sea, ¿os imagináis ese combate? No hay combate. No como David. Dice Benito. A lo mejor el que sale perdiendo es Topuria, ¿eh? A ver con qué se encuentra. Bueno, pero lo normal es que viéramos, ¿no?, a lo mejor, ¿no?, a uno más fuerte, y evidentemente es que, a ver, no duraría un asalto. Vamos, ni un segundo. Pero si de alguna manera nos fortalecemos y en esa fortaleza, esa fuerza ayuda a que en algún momento el mal mismo se arredre, ¿no?, evidentemente conseguiremos la victoria en muchas de esas tentaciones y de esas luchas que tenéis. ¿De acuerdo? Buscar al Señor, ¿no? Lo dicen, hay dos frases de la carta a los Corintios, os las voy a leer tal como lo dice la palabra. Si tengo ojos. Y es: nadie que crea en Él queda confundido, porque la tentación siempre es un engaño. Nadie que crea en Él queda confundido. Y lo otro que dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Os lo creéis? Sí. Sí. Porque me está dando pruebas. La cuestión, ¿no?
¿Os lo creéis? Esto que acabo de decir. Sí. Dice la palabra, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Si nos vemos que estamos sometidos, porque somos conscientes de que en algún momento esa lucha está presente en nuestra vida. Todos aquí somos débiles y frágiles, lo sabemos. Aquí nadie viene a dar lecciones de hacerlo como yo. No. No. El único que es maestro autorizado para ayudarnos a vencer las tentaciones es el mismo Señor, que es el que se declaró maestro. ¿De acuerdo? Él es el que en algún momento nos ayuda a todos a saber cómo gestionar adecuadamente todos los embistes, las luchas y las contrariedades para que el Señor de alguna manera se haga fuerte en nuestra debilidad. Así que vamos a pedirle esa gracia al Señor en esta celebración eucarística, en este día, primer domingo de Cuaresma. Qué bien nos viene que si vamos a atravesar este desierto cuaresmal tengamos la capacidad de pertrecharnos de esas herramientas. Hermanos, sin oración no hay forma de que fortalezcamos el corazón. Por eso la pregunta cuando yo os digo, ¿cuánto oráis? ¿Cuánto oráis? ¿Cuánto tiempo dedicáis a hablar con Dios? Y cuando en los momentos difíciles, cuando se dan las situaciones más difíciles, más tensas, más problemáticas, ¿recurres a Dios? ¿O huyes del problema y la dificultad? ¿Te enajenas? ¿Buscas desahogos inadecuados cuando tienes problemas? ¿O le pides al Señor que te ayude, te fortalezca, te dé luz, te dé todo lo que necesitas para poder en algún momento resistir, tener paciencia y pulir lo que tengas que pulir en el corazón para salir adelante en medio de esas pruebas? Sin oración, al final, sucumbimos. Si de alguna manera no ayunamos, os recuerdo que el ayuno es parte de la experiencia de la vida del creyente. ¿De acuerdo? Tenemos que aprender a ayunar. Además, porque la gente entiende ayunar por no comer y no es no comer. Hemos dicho que de alguna manera, ¿no? Lo que tenemos que purificar es esa ansia de disfrutar, de gozar. Tenemos que aprender a purificar sobre todo y especialmente en la búsqueda desenfrenada de placer y de satisfacción. Lo que tienes que purificar es el gusto. El gusto. Porque es una negación para ti. ¿Te gusta el chocolate? No te vas a morir si no comes chocolate. No, se mueren, se muere, la que se muere es mi mujer, padre. Bueno, no sé. No te vas a morir por ello, pero puedes en algún momento algo que te gusta, puedes negarte, aprender a decir no. Si somos una sociedad que no sabe escuchar un no por respuesta, somos una sociedad débil. Un joven, un niño que no sabe escuchar un no, ese joven, ese niño va a ser un niño y un joven débil. Tenemos que aprender a que haya negaciones en nosotros, porque las negaciones son las que fortalecen la voluntad. ¿Me explico? Si todo le dices sí en tu vida, si todo te complace, al final eres presa de que en algún momento ese deseo desordenado de placeres te haga esclavo de ello. Y luego no puedes de alguna manera vivir ninguna situación de contrariedad porque te quejas. Porque todo tiene que ajustarse a lo cómodo. No sé si me entendéis. Cuando somos así, no somos una sociedad que sea capaz en algún momento de poder afrontar, no, ni quiero pensar si tuviéramos que afrontar situaciones difíciles. Si somos tan comodones y tan, me explico, y tan de estarse, a veces es bueno y conviene que aprendas a tener negación. El ayuno es bueno para nosotros, ¿vale? Y tenemos que aprender, es algo que hay que discernir. Hay mucha gente que aquí estoy hablando de esto y ¿de qué está hablando? No tenemos eso ya integrado en nuestra propia sociedad, pues ya no estamos acostumbrados a esto, lo consideramos como algo pasado. Pero el ayuno sigue teniendo validez hoy para aprender a mortificarnos y aprender a fortalecer nuestra voluntad. Pedid discernimiento, los que no lo tengáis claro, pedid discernimiento para que aprendáis en algún momento a hacer actos de mortificación que nos vienen muy bien, no por nosotros mismos. Con esto no quiero decir que seáis faquires, ¿no? ¿Me explico? Que no es para que vosotros, no sé, el que ayuna alcanza las altas esferas de la espiritualidad. No me interesa en lo absoluto la reafirmación de las personas. Lo que me interesa fundamentalmente es la apertura del corazón de las personas para que de alguna manera entiendan que no solamente de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese sería el fruto extraordinario del ayuno. ¿De acuerdo? En fin, ¿lo entendéis? Y lo otro, pues evidentemente, la práctica de la limosna, hombre, la limosna. La limosna. Ah, bueno, lo del ayuno. Ya sabéis que el Señor nos ha dicho el miércoles que no es para que todo el mundo diga, ¡ah! Mira cuánto ayuna. ¿No? No para satisfacer, ¿no? Sino ojalá que sea lo más desapercibido, que la gente no se entere, que no es todo y dejé el chocolate, y el cura me dijo que dejara el chocolate, cura de gracia, y de qué, o sea, ¿de qué nos sirve? No sé. O sea, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La limosna es algo también que implica nuestra condición personal, lo que nos ayuda a ser generosos. Y fijaos cómo muchas veces esa generosidad a veces es muy impersonal. A veces nos conformamos con dar unas monedicas, ¿no?, a una persona que está en la calle, ¿me explico? Pero deberíamos tener una dimensión mucho más personal de la limosna. La limosna eres tú, como persona. No es lo material, también, pero no es lo material solo. Yo creo que tiene mucho más valor para mí mirar a esa persona a la calle, a la cara, perdón, la que está en la calle, mirarle a la cara y decirle Dios te bendiga o buenos días, me explico, que darle unas monedas ahí, y ¿cómo me explico? Como casi que, ¿no? Como me explico, fuchi, ¿no? ¿No? Que eso a lo mejor nos da la sensación, uy, qué generoso que soy. No, eres un sinvergüenza, que pasas olímpicamente de la realidad y del sufrimiento de esa persona, porque no tienes caridad. La limosna es algo que implica de algún modo nuestra vida, nuestro corazón, dedicarle tiempo a las personas. Qué bueno sería eso, más allá de lo material, que le pudiéramos dedicar nuestra vida, nuestro corazón al alivio de las necesidades de otros, ¿de acuerdo? E incluso a nivel material, si sabes compartir todas las cosas que Dios te da, si sabes compartirlo con aquellos que en algún momento tienen necesidad, sé generoso, sé generoso. Y de alguna manera esa limosna abrirá tu corazón y te impedirá ser codicioso y ambicioso. Entonces, eso es lo que se nos invita a practicar y espero que lo pongamos en práctica durante toda esta Cuaresma, así que vamos a continuar la celebración eucarística, nos encomendamos al Señor y a la Virgen para que intercedan por nosotros. Ánimo en ese trabajo y fortaleceos, ¿de acuerdo? Que cuando el demonio vuelva, que dice, ¿no? Y volverá en otra ocasión, cuando vuelva, ¿cómo nos encuentre? Fuerte. Como Julián. Sí. Fortalecidos por la gracia del Señor. Ahora vamos a confesar nuestra fe. Y vamos a confesar la fe en aquel que es nuestra fuerza. ¿De acuerdo? Así que, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia. ¿Sabéis lo que estamos diciendo cuando profesamos nuestra fe? Reforzad nuestra confianza plena en la gracia que tenemos en ese Dios que se hace fuerte en nuestra debilidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.